Estamos listos, listas, preparados, preparadas. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte del día de hoy, que es una mesa muy interesante de organizaciones de la sociedad civil. Va a estar coordinada por Diego Martínez Jorcano Alonso. ¿Está bien así? Muy bien. Él va a coordinar la mesa. Y la mesa está conformada por Marín Uller, ¿así? Directora de Investigación y Comunicación de IDCP, Isabel Pereira Arana, de Justicia Colombia, Ernesto Cortés, Lampud y ACI de Costa Rica, él va a estar presente a través del Zoom, Felisa Pérez Antón, que es vicepresidenta de UNAD de España, Jorge Olivares, que es presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, y Fabián Tonda, que es presidente de FONGA, que es la Federación de ONGs de Argentina. Muy bien, todo tuyo. Muchas gracias por estar. Hola. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes a todas y todos. Es un placer daros la bienvenida a esta mesa redonda sobre sociedad civil. A lo largo de la mañana hemos estado reflexionando con instituciones y actores políticos sobre cómo los cambios políticos, sociales e institucionales están impactando las políticas de drogas y especialmente las personas y las comunidades más afectadas a las que atendemos. Y si hay una clave para entender todo esto, estos desafíos y construir respuestas que sean más humanas, eficaces y centradas en derechos, esa es la sociedad civil organizada que está aquí presente. Hoy tenemos la suerte, por ello, de contar con personas referentes de distintos países y ámbitos de trabajo, con miradas diversas, pero con algo en común, una larga trayectoria defendiendo respuestas más justas, inclusivas y centradas en las personas. La idea de esta mesa no es solo analizar el contexto actual, también queremos compartir aprendizajes, tensiones y propuestas desde la experiencia de quienes trabajan cada día en el territorio y espacios de incidencia. Tras una primera ronda de intervenciones, abriremos luego un espacio para que podáis preguntar y tener un diálogo con el público. Y sin más, paso a presentar a todas las personas ponentes. En primer lugar, Marina Uguier, que es responsable desde 2008 del área de comunicación y publicaciones de IDPC, donde también desarrolla labores de incidencia política, fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil y trabajo en red, especialmente en el marco de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Además, coordina iniciativas de IDPC en América Latina, incluyendo proyectos orientados a reducir el encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas, forma parte del Grupo Central del Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas de la Unión Europea y cuenta con una sólida trayectoria internacional, trabajando en inglés, francés, español y portugués y contribuyendo al desarrollo de un espacio multilingüe de referencia en políticas de drogas. Después tenemos a Isabel Pereira, politóloga por la Universidad de los Andes y con máster en estudios de desarrollo por el IHID de Suiza. Actualmente Isabel coordina la línea de política de drogas en De Justicia, donde trabaja especialmente en los impactos de las políticas de drogas sobre mujeres y la relación entre drogas, salud y justicia transicional. Ha sido consultora de la Comisión Global de Política de Drogas y participó en la elaboración del primer índice global de políticas de drogas. Antes de esto, trabajó en cooperación internacional y como negociadora de Colombia en espacios multilaterales. Después, online, tenemos a Ernesto Cortés, que es activista y referente internacional en políticas de drogas y reducción de daños en Costa Rica. Actualmente, Ernesto es el director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas y forma parte de la Secretaría de la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas, la AMPUD. Él es antropólogo social con formación de posgrado en Criminología y Salud Mental y, además, presidente de la Junta Directiva de INPUT, donde forma parte del Comité Directivo de la Red Internacional de Hepatitis y Uso de Sustancias. Es profesor de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Su trayectoria, por tanto, se centra en investigación, incidencia en política de drogas, reducción de daños y reforma del sistema penal. Luego tenemos a Felisa Pérez Antón, psicóloga y una de las principales impulsoras de la red de atención a las drogodependencias en Cataluña, con más de 4 décadas de trayectoria en el tercer sector. Ha dirigido servicios y ocupado distintos cargos en plataformas del ámbito social y de las adicciones. Actualmente es la presidenta de ABD, también es vicepresidenta de la RIOD y de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones en España. Entre 2003 y 2023 también presidió la Federación Catalana de Drogodependencias. Luego tenemos a Jorge Olivares, especialista en drogodependencias, graduado por la Universidad de Santiago de Chile y diplomado en adicciones por la misma universidad.
Cuenta con una trayectoria en el ámbito del tratamiento y las comunidades terapéuticas, participando desde el 97 como ponente en seminarios, conferencias nacionales e internacionales sobre trastornos por el uso de sustancias. Desde el 99 ha ejercido funciones de dirección y supervisión clínica nacional en centros CREA Chile. Además, entre 2010 y 2025 presidió la Asociación Chilena de Comunidades Terapéuticas. A nivel regional fue secretario de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas entre 2018 y 2022 y actualmente es el presidente de esta, cargo por el que ha sido reelegido para el periodo 2025-2028. Después está Fabián Tonda, operador socioterapéutico especializado en adicciones, diplomado en adicciones en la Universidad Nacional de Quilmes y cuenta con más de 30 años de experiencia en intervención y prevención. Actualmente es director general de la Fundación Ailén y presidente de FONGA. Participa activamente en espacios de articulación de organizaciones que trabajan en adicciones en Argentina. Ha estado vinculado a la RIU desde 2006 y ha coordinado el nodo sur de esta red entre el 2012 y 2018. Tiene una trayectoria que combina trabajo comunitario, prevención, formación e incidencia en políticas sobre adicciones. Bueno, tras estas presentaciones, deciros que luego tendremos un momento para intervenciones del público y, sin más, vamos a comenzar con una primera pregunta para abrir la mesa. En los últimos años hemos estado viendo un retorno de discursos de la lucha contra las drogas y de políticas, como se comenta esta mañana, cada vez más punitivas y seguritarias. ¿Cómo analizáis este contexto y qué consecuencias tiene para las personas y comunidades afectadas? Mari. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. ¿Ahora es mejor? Sí, perfecto. Bueno, entonces muchas gracias a Riot por la invitación. Me alegra estar aquí y lo siento, mi español no es perfecto y es después del almuerzo, pero haré lo que pueda. Entonces, sí, para contestar a la respuesta, hay ciertamente una tendencia muy problemática a través del mundo sobre una visión sumamente represiva en relación a las drogas. Hablamos un poco esta mañana del rol de Estados Unidos en este sentido, en promover una visión muy represiva, militarizada, ¿no? Que bueno, tiene un impacto horrible sobre los derechos humanos y que de verdad no tiene ningún impacto sobre el tamaño del mercado ilícito, ¿no? Entonces, en Europa, bueno, la situación es menos extrema que de lo que Estados Unidos están empujando, pero también hemos visto este fenómeno hacia más represión, más interdicción y más prohibicionismo. Diciendo esto, hay que reconocer primero que hay varios países que todavía están intentando promover y aplicar políticas sobre drogas que son más basadas en derechos humanos, en la salud, en la inclusión social, en la descriminalización del uso de drogas y también aún la regulación de algunos mercados ilícitos como el mercado de cannabis. Así que hay que reconocer eso, pero de manera general la tendencia es sobre respuestas bastante punitivas en relación con las drogas. Y eso a pesar de que los datos de la ONU, los datos de la Agencia sobre Drogas de la Unión Europea demuestran que el impacto es mínimo. Y no sé si han visto el informe global sobre drogas del año pasado, pero que mostró que hubo un aumento del 28% de las personas usuarias de drogas en la última década. Entonces, no hay ningún impacto en el objetivo de erradicar las drogas, ¿no? El giro hacia la securitización de las políticas de drogas se puede ver de manera muy clara en la posición de la Unión Europea en sí misma, como bloque regional. Tradicionalmente diría que la Unión Europea ha tenido un enfoque que llaman como equilibrado sobre las políticas sobre drogas, que es como un balance entre demanda, oferta, reducción de daños, que tiene un enfoque sobre derechos humanos, que incluye la sociedad civil, pero desde hace, diría, 5, 8 años, la Unión Europea se ha centrado mucho más en asuntos punitivos, en los asuntos de justicia penal, en represión, y en la prohibición de, bueno, reducción de la oferta, más que en reducción de daños y atención a las personas usuarias de drogas. Por ejemplo, recientemente la Unión Europea ha adoptado una nueva estrategia sobre drogas
que es un retroceso importante sobre lo que teníamos antes. Hablan como 50 veces de las amenazas de las drogas y de los mercados de drogas. Entonces es este discurso muy alarmista, ¿no? sobre las drogas. Se están enfocando mucho en cómo reducir la violencia, cómo reducir los niños involucrados en el mercado y todo eso, pero en vez de reconsiderar el hecho de que lo que hemos hecho desde ahora no funciona, continúan promoviendo un enfoque muy prohibicionista. Así que lo encontramos de manera muy problemática. Y de manera más general, esto está acompañado de un contexto político muy complicado en la Unión Europea, que estábamos hablando en el almuerzo con otros colegas sobre eso también, entonces no es limitado a la Unión Europea, pero hay un movimiento hacia la ultraderecha, hacia el populismo y una instrumentalización de las políticas sobre drogas para fines políticos. Entonces, no sé si es algo que se ve también en América Latina, pero es muy claro en la Unión Europea. Y el resultado es una falta enorme de recursos destinados a derechos humanos, a reducción de daños, a atención a las personas usuarias, esfuerzos gubernamentales que son casi exclusivamente dedicados a la reducción de la oferta, prisiones completamente sobrecargadas de personas acusadas de delitos de drogas. Estaba verificando los datos de la EUDA, que es la Agencia sobre Drogas de la Unión Europea. Para el año 2023 comentaron que habían 1,6 millones de delitos de violación de las leyes sobre drogas y el 78% eran por uso y posesión simple de drogas. Entonces, los esfuerzos se están enfocando todavía en personas usuarias. Y en cuanto a el impacto sobre la salud pública, es claro. También datos del informe del año pasado muestran que por lo menos 7.500 personas fallecieron de una sobredosis en la Unión Europea en el año 2023. Muchas gracias, Mari. Tras ver este panorama a nivel europeo, ahora Isabel nos puede contar un poco más a nivel latinoamericano, por favor. Muchas gracias a todas por estar aquí y a la Riot por la invitación. Un gusto también saludar a Ernesto por allá, me hubiera gustado verte en persona también. De Justicia, para aclarar de dónde vienen los puntos que voy a compartir, De Justicia no es una organización que presta servicios directamente, sino que somos una organización que hace incidencia política en agendas generales de derechos humanos. Y el enfoque desde donde nos planteamos hacia la política de drogas es que reconociendo que en un país productor, consumidor y de tráfico como Colombia, el goce y la garantía de derechos pasa por reformar las políticas de drogas porque son las dinámicas de prohibición que alimentan el conflicto armado en el país. Muy en el sentido de lo que compartía la embajadora esta mañana, y es entender que la política de drogas inclusive la oferta social en respuesta a los problemas de drogas no está desconectado de la geopolítica en la que se desarrollan discursos, normativas y concepciones sobre las drogas. Entonces, en ese sentido, quería compartir dos reflexiones. Una primera es sobre este enfoque de los últimos años, de un creciente interés y apetito ciudadano por modelos represivos y punitivistas, lo que llamamos el modelo Bukele o el éxito del modelo Bukele, y cómo hay tanto apetito en la región por tener esta figura de un salvador, ¿no?, que venga a resolver los problemas de la región. Y yo lo que creo que es importante discutir es que más allá del éxito que estos modelos puedan tener en la región es entender por qué están teniendo tanto ahínco y tanta resonancia en el público. Uno de los factores que tenemos que sincerarnos y reconocer es que los sectores progresistas han tenido una indiferencia muy larga a reconocer los reclamos ciudadanos por seguridad. Con esto no quiero decir que cuando hablamos de problemas de drogas estamos hablando de problemas de seguridad o inseguridad. No es una conexión directa, como muchos de ustedes lo saben más que yo. Pero en el discurso ciudadano, en la conversación cotidiana, en la conversación en las casas, en las familias, sí se hace esa conexión. Y mientras los sectores progresistas plantean unos discursos que primero a veces desconocen la gravedad de las situaciones de seguridad que se están viviendo en América Latina, o segundo,
ofrecen respuestas que no parecen dar soluciones en el corto plazo. Estos otros modelos punitivos sí dan una respuesta efectista, que le da esa como cierta satisfacción a ciertos sectores de la ciudadanía de hay alguien que está dispuesto a venir a resolver lo que a la gente le está preocupando, temas de extorsión, temas de reclutamiento infantil, que es un tema muy grave particularmente en Colombia, temas de secuestro extorsivo, muchos problemas de seguridad ciudadana que en realidad aquejan a la gente en su día a día. Porque vemos a partir de ello situaciones como las de Río de Janeiro, que la masacre que ocurrió perpetrada por el Estado tenía igual un apoyo ciudadano enorme de las mismas poblaciones que están en esas ciudades. Y yo creo que eso a lo que nos tiene que invitar es que los sectores progresistas que defendemos agendas de derechos humanos tenemos que empezar a darle una debida importancia a esas preocupaciones ciudadanas sobre seguridad. No para justificar discursos que quieran hacer el nexo entre drogas e inseguridad, pero sí para reconocer dónde están los límites e inclusive para proponer, como lo compartían esta mañana Marta Machado y Marcela Tovar, cómo una inversión en política social puede operar a manera de prevención más integral y protección de las comunidades. Creo que ahí hay una deuda enorme que en la región todavía está por hacer. Y cosas que tenemos que reconocer es que esos factores van a seguir moviendo la aguja del debate electoral y político en la región, porque no es menor lo que está viviendo América Latina. Estaba mirando hoy las cifras y América Latina tiene el 9% de la población del mundo, pero tiene 1/3 de los homicidios del mundo. Esto preocupa y nos tiene que preocupar. De nuevo, no para decir hay una asociación entre lo que está pasando con los mercados de drogas y su expansión y esa expresión directa de violencia, esa conexión no es así. Pero sí para preguntarnos por qué en el imaginario de la gente y en la conversación ciudadana y social se hace esa asociación y entonces se exigen ciertos modelos de política de drogas que imaginariamente se esperan pudieran resolver como con una mano mágica esas situaciones. Como segundo punto, entonces, luego llega la posibilidad de países como Colombia, que tienen una trayectoria tan larga de intentar desarrollar políticas distintas, pero se enfrentan a, yo lo veo como dos tipos de dificultades para hacer políticas distintas. Hay una parte que es la soledad absoluta, casi que absoluta. Son muy pocos países en la región y en el mundo que están intentando modelos distintos de política de drogas, y los que lo están haciendo no son muy vocales al respecto. Y ese aislamiento tiene efectos prácticos y políticos en términos de cooperación, de financiamiento y del respaldo político de esos modelos. Porque si hay algunos países que muy tímidamente están llevando a cabo reformas, pero no son vocales al respecto, ese respaldo político no pasa a la luz pública y no permite que esos modelos tengan mayor atención, mayor dedicación y mayor financiamiento. Yo creo que Colombia ha sufrido de esa soledad en términos de poder llevar políticas distintas. Y lo segundo, pues evidentemente ha sido el factor de la presión geopolítica de Estados Unidos. Para ser muy concretos, lo que ocurrió durante la administración de este gobierno que ya cierra es que tuvieron unos primeros 2 años, cuando estaba la administración de Biden, donde había cierto margen de maniobra, porque había cierta tolerancia de ese gobierno a unas políticas de drogas más progresistas. Pero en el momento en que llega una administración contraria, está completamente bloqueado imaginar algo distinto. Algo tan simple como, no tan simple, algo tan grave como que una de las promesas centrales de la agenda de Petro desde que estaba en campaña y durante todo su gobierno era no volver a fumigar con glifosato a pobladores cultivadores de coca en todo el país. Y en el momento en que llega la amenaza de ser invadido con una flota de militares que estaba parqueada en las costas del Caribe colombiano, pues entonces el presidente decide firmar un decreto para poder volver a fumigar. Entonces, por eso es tan importante ese planteamiento de no podemos entender lo que ocurre en la política de drogas y lo que podemos hacer para políticas distintas si no entendemos ese contexto más amplio. No podremos entender por qué en este momento lo que nos comentaba la colega de la CICAD esta mañana, ahí está este escaso apetito para financiar política social y reducción de demanda, sino en el marco de ese contexto de una popularidad enorme de las respuestas para reducción de oferta que implica una priorización política. Y entonces hay un último punto, lo mencionaban esta mañana también, es el tema de presupuestos equilibrados. Pero estos presupuestos equilibrados precisamente dependen de una conversación política. No es una decisión puramente técnica a qué se le financia, a qué no se le financia.
Y en temas de financiación, además, hay que tener en cuenta que hay dos niveles de la financiación, al menos, hay muchos, pero al menos dos. Una cosa es un gobierno en particular, un país, cómo distribuye su presupuesto entre, por ponerlo en una dicotomía sencilla, seguridad y salud. Y luego otro nivel es la cooperación que un país recibe. Ahí en particular, por ejemplo, las directrices internacionales de política de drogas y derechos humanos señalan no solamente que los estados deben financiar aquello que proteja derechos humanos, sino que los estados cooperantes deben también financiar aquello que proteja, y los que recibimos la cooperación debemos exigir y demandar que la cooperación que recibimos no financie cosas que vayan en detrimento de los derechos humanos. Y ahí vemos ejemplos que, por supuesto, todo el tiempo han ido en contravía. La cooperación internacional históricamente en materia de drogas se ha enfocado en financiación a cárceles, punitivista, a la policía, etcétera, etcétera, no a financiaciones de protección. Pero poder renegociar esas relaciones diplomáticas y bilaterales entre países requiere una negociación política muy fuerte, donde generalmente se usan estas tácticas de querer aplastar al país pequeño y someterlo al modelo hegemónico de política de drogas. Yo creo que lo que enfrentamos en este momento es que definitivamente estas tendencias de énfasis en políticas de reducción de oferta seguirá siendo la tendencia en la región, pero no para salir, pero para enfrentar un poco la trampa en la que estamos metidos. Parte de eso pasa por reconocer que la preocupación ciudadana por la seguridad es la que seguirá moviendo los debates en la región, y no podemos seguir evitando ese debate o simplemente diciendo es que drogas es distinto a delito. Eso lo sabemos muy bien técnicamente, pero a la gente hay que darle a entender cómo políticas de atención social actúan como modelos de protección y prevención. Si no damos ese discurso, si no damos esa explicación, si no nos damos el tiempo de explicar cómo está esa conexión, seguiremos básicamente invisibilizados por una preocupación ciudadana a la que otro sector le está hablando muy bien y le ofrece una respuesta muy clara. Muchas gracias, Isabel. Ahora vamos a abordar qué impacto tiene todo este panorama en las poblaciones específicas con las que trabajamos y sus vínculos con el estigma. Así que la pregunta que lanzamos es, desde la sociedad civil, ¿cómo trabajamos el estigma y qué impacto tiene en las personas que atendemos? A ver, medio segundo os doy para que me digáis estereotipos de pensamiento estigmatizante de las personas con las que trabajamos. Os voy a preguntar a cada uno. Empecemos por quien quiera. ¿Cómo se visiona a una persona consumidora de drogas? ¿Qué pensamientos estereotipados existen en este momento? Es una persona con algún conflicto social o con la ley. Persona, conflicto social con ley. Pensamiento estereotipado que se tiene. Sin proyectos. Violento. Pobre. Eso dice mucho, ¿eh? Drogadicto dice mucho. ¿Y qué dice? Es una... No, pensamientos que se tienen sobre el drogodependiente. Viciosos. Fisurado. No se puede, mentirosos, no se puede uno fiar de ellos. Es total, pues manipuladores. Se escucha. Le roban a la familia. Con todo eso que nosotros sabemos y estamos en contacto con ellos, imaginaros, eso crea perjuicios o prejuicios. Quiere decirse que los prejuicios son emocionales. Eso está en la población. Esos estereotipos llegan a la población y crean problemas emocionales, y emocionales negativos, naturalmente. Con lo cual, se crea una discriminación total a la que le llamamos estereotipos. Estos estereotipos están en la población general, están en las instituciones, están en los medios de comunicación y están en los propios usuarios. Por lo tanto, tendremos que ver cómo trabajamos todo eso y no de la misma forma. Yo hoy decía, el otro día en un taxi aquí, ¿y qué es lo que pasa aquí en la ciudad y tal? Y te dicen, no, es que hay una delincuencia que ¿para qué? Porque están todos tirados por la calle, tal cual. O sea, por un lado nos están diciendo los políticos aquí
que están actuando y que funcionan determinados temas, y por otro lado, la percepción social es que está fatal absolutamente todo. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Pues porque además hay un componente, que lo han dicho por aquí, que es la pobreza. O sea, si es un consumidor de drogas de alto élite, pues aquí no pasa nada, no pasa nada. Ahora, si está en la calle, si es de clase media, media baja, si tiene conflicto con la familia y tal, o sea, esto ya es una clasificación tremenda, es muy diferente. Y nosotros, como entidades, hemos empezado a trabajar el tema de estereotipos hace muy poco, hace pocos años que empezamos con la idea de estereotipos, igual que nos pasó con el género. Hemos ido incorporando cosas que hemos visto, pero que en 40 y pico de años en la población, mi vecina, la de al lado, el otro, estoy segura que ha tenido relaciones con personas drogodependientes. Y en cambio no ha cambiado eso. Incluso ahora va a más. O sea, lo que es el estigma cada vez más. Con lo cual, se ha trabajado, por lo menos en España, con medios de comunicación, se hizo un libro blanco de cómo hablar sobre el tema drogas. Hemos mejorado un poco, quiero decir. En España se ha mejorado en ese sentido un poco. Un poco bastante porque hemos ido teniendo contacto con medios de comunicación. En la población general hemos sido incapaces socialmente de dar la vuelta a nada. A nivel institucional resulta que el estigma institucional existe porque existe abajo. Un político no se va a arriesgar a hacer políticas de drogas si eso le va a conllevar pues una crisis con los otros partidos que tiene alrededor, que se le van a tirar a la yugular. O sea, es un conflicto impresionante, es una situación impresionante la que tenemos. Y solamente nosotros, creo que nosotros y algún político que a veces da la cara, son con los que podemos iniciar por dónde trabajar. Con todo este panorama, pues nosotros desde UNAT o desde la Federación Catalana de Drogas, lo que hemos hecho es analizar todo esto. Vamos a analizar todo esto, lo vamos a poner sobre papel y vamos a pedir a la Administración que nos deje trabajar con los usuarios, porque después nos ha hablado del estigma personal y familiar. Yo realmente, al final uno se cree que es lo que todas esas cosas que hemos dicho. La culpa es mía y los padres, ¿qué habré hecho yo para merecer este hijo? O sea, con lo cual, nosotros pensamos, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por hacer un análisis de dónde venía todo este tema y cómo podíamos hacerlo. Ya os digo que primero hicimos el libro blanco en un momento determinado, esto fue en Cataluña, de comunicación con los medios de comunicación, cómo tenían que enfocar el tema de las drogas, no ponerlos a exhibición y machacarlos porque no tendrían nunca nada, porque entre otras cosas en este tema tenemos que implicar a las familias y a los usuarios, porque son miembros activos del cambio que tiene que haber en estos temas también. O sea, no los tenemos que dejar al lado porque pobrecitos se ensañarán con ellos. Tenemos que enseñar también a los usuarios a que son ellos los que tienen que luchar por esa causa que han tenido que sufrir, que es un problema social, pero que lo sufren a nivel individual y familiar. Bueno, después de esto que dijimos, bueno, pues vamos a empezar por nuestros propios trabajadores, nuestras propias entidades. ¿Por qué? Pues resulta que recogimos un listado de cosas que nuestros propios trabajadores, los que están con los drogodependientes, frases que comunican y que son realmente estigmatizantes, tremendas. Por lo tanto, estamos trabajando con nuestros propios trabajadores y en este momento la Administración nos está permitiendo también que vayamos pues, a otros centros de salud en general. Pero esto es una punta de un iceberg que es dificilísimo de llevar a cabo y que nosotros tendríamos que tener muy bien estructurado qué es lo que tenemos que trabajar y cómo lo tenemos que trabajar. Porque si no, nos va a resultar... Y cuando hablemos de institucional, saber este estigma institucional, ¿qué queremos decir? Si uno resulta que tiene esta población, que se lo ha buscado, que es un vicioso, que es un tal, que es igual, 44 años llevamos en España, 45, y aún las políticas de drogas pues dejan mucho que desear. Parece mentira. Pues ¿por qué será? Pues porque no se atreven. No se atreven a internalizarlo como algo
que tiene que entrar dentro de salud y servicios sociales, que esa es otra. Son puertas constantemente, esto no es mío, esto es de servicios sociales y esto no es mío, esto es de salud. Y el paquete es un paquete entero el que la persona. Yo lo dejaría aquí y después hay otra de las cosas que nos está pasando con el estigma. Cuando tienes ya unos políticos, ya que esta mañana se ha dicho, ya los tienes, que los has trabajado, que han entendido, que están viendo que es necesario, que la inversión en políticas de drogas es necesario, que es una inversión, no es un gasto, que a la larga le va a repercutir en positivo y tal, resulta que los cambian. Cambio del político y de 3 por debajo de él. O sea, que tiene, no de uno, el político y como mínimo 3 cargos por debajo de él. Tienes que volver a empezar. Y este trabajo nuestro, que es así, lo tenemos que aceptar y que tenemos que estar con el 1, 2, 3 constantemente, porque si no, no avanzaremos absolutamente nada. Pero sobre todo nuestras reflexiones personales y lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la estrategia de escribirla y practicarla. Yo lo dejaría ahí. Vale, damos paso a Ernesto, que se encuentra online. Adelante, Ernesto. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? No puedo. Ok, vi unos dedos. Bueno, buenas tardes, días, noches, donde estén. Agradezco mucho el arribo de esta posibilidad. Creo que si hablamos de estigma, para nosotras y nosotros las personas que usamos drogas, pues lo hemos vivido desde siempre, ¿no? Yo a los 20 años podría decir que perdí la cuenta de cuántas veces me detuvo y me requisó la policía. En un país donde el consumo y la posesión para consumo está despenalizada, ¿no? Costa Rica, al igual que Uruguay, nunca han penalizado la posesión para consumo. Aún así, mis primeros contactos con el Estado fueron con la policía. Y no creo que nadie aquí, o si alguien aquí ha sido detenido y requisado, pueda relatar eso como una experiencia bonita, ¿no? ¿Verdad? A uno le dicen que el que nada debe, nada teme. Pues yo no debo nada, no le debo nada a nadie y aún así he sido criminalizado, ¿no? Y he sido humillado y estigmatizado desde que tengo memoria. Em, Ahora ya como una persona adulta, ¿no? Después de 20 años, ¿no? Que esto sucede y sucede, pues ya no sucede tanto, porque claramente hay poblaciones que son más estigmatizadas, las personas jóvenes, las mujeres, migrantes, personas afrodescendientes, personas diversas, ¿no? Personas trans, gays, que ejercen el trabajo sexual. Entonces creo que también la interseccionalidad es un concepto clave para que trabajemos esto. Y trabajar esos estereotipos, porque básicamente, ¿no? Esos estereotipos que hablaba Felisa son dos. Es el estereotipo de la patologización. Todas las personas que usamos drogas somos adictas, ¿verdad? Y como adictas no tenemos capacidad de pensar, ¿no? De evolución y de tomar decisiones personales y por lo tanto vamos a delinquir para conseguir la sustancia y que esa es la otra etiqueta, somos delincuentes. Y ambas están erradas, ¿no? No es un tema nada más de salud o es un tema de justicia penal, es un tema de derechos humanos, es un tema de que somos personas. Eh, y esto ha sucedido siempre, ¿no? La gran mayoría de los países en América Latina criminalizan el consumo, criminalizan la posesión para el consumo, perdón, porque el consumo per se como un comportamiento no está criminalizado en la mayoría de las legislaciones de América Latina, más sí la posesión, ¿no? Entonces viene la discusión también de cómo consumo, pues, que es permitido, pero no puedo conseguir, ¿verdad? Y esa diferenciación entre el delito, ¿no? De la posesión, los umbrales cuantitativos, también resulta ridícula. Siendo un objeto de consumo, si yo quiero, si me gusta mucho, pues compro mucho. Entonces, decir cuánto tengo que portar para diferenciar entre un traficante, para mí es una discusión estúpida. Puede servir hasta cierto punto en las legislaciones, realmente, y con la experiencia que hemos tenido con los proyectos de proporcionalidad de penas enfocados en la vulnerabilidad, creo que ahí es donde cambia todo. Finalmente tenemos que ver personas y ahí es donde la reducción de daños cobra un gran papel. ¿Verdad? Es un enfoque centrado en las personas, un enfoque centrado en nuestras necesidades, en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades y en nuestros deseos, porque finalmente yo no consumo drogas para hacerme adicto o para sentirme mal.
o para ir a buscar un servicio de atención, no, es porque hay un placer, es porque ve un beneficio percibido. Y eso es clave para abordar el consumo y los consumos, ¿verdad? Incluso si ven, yo utilizo el tema de que usamos drogas, no consumo drogas. Las personas consumidoras tienen derechos, ¿verdad? Son los derechos a los consumidores. ¿Yo a quién le voy a reclamar si la marihuana o la cocaína que me vendieron está adulterada? ¿Dónde hago ese reclamo? ¿No? Más bien corro el riesgo de ser más criminalizado. Y esto es un ciclo. Finalmente, esa criminalización, ¿verdad?, nos ha llevado a dificultar esa posibilidad de organizarnos y a esa posibilidad de demostrar esta realidad. Mucho de lo que uno oye, y especialmente en el ámbito de la respuesta al VIH, es no hay evidencia de que esto suceda, no hay evidencia de los riesgos, ¿verdad?, de las personas que usan drogas, que no se inyectan drogas, porque eso es todo un tema que tendríamos que discutir, ¿no? El uso inyectado no es un comportamiento tan común en América Latina y por lo tanto no hay evidencia, como no hay evidencia, no hay participación. Por ejemplo, en el marco de la respuesta al VIH del Fondo Mundial, los mecanismos de coordinación país, que por cierto no están en Uruguay, ni en Argentina, ni en Chile, ni en México, ni en Brasil, las personas que usamos drogas no somos parte de esa mesa, no tenemos una silla, ¿verdad? Seguimos siendo invisibilizadas. Y aquí es donde, ¿no?, un poco vemos esa lógica de este estigma social, este estigma institucional, ¿verdad? Y estos estigmas que hasta nos llevan a pensar por qué la única persona del panel que no fue invitada presencialmente es la persona usuaria de drogas también, ¿no? Entonces creo que es una reflexión que tenemos que llevar adelante, que a pesar de los cambios políticos que estamos viendo en el mundo, ¿verdad? La situación continúa con nosotras y con nosotros. Entonces, el mensaje básicamente es la mejor forma de desestigmatizar es generando una participación significativa, ¿no? Es sentarse con nosotras y nosotros a conversar, conocernos y realmente abordar desde nuestras necesidades y nuestras posibilidades. Gracias. Lo que dice. Esto es, o sea, que Ernesto sea el único del panel que no esté aquí con ustedes, verdaderamente deja fuera a nuestro representante, que somos 17 países en la red de América Latina. Es más, también esto forma parte de la mesa de input en Londres, de la red global de usuarios. Me parece verdaderamente demostrativo de cómo los usuarios son tratados no solo por las autoridades, sino por la propia sociedad. Está perfecto. Bueno, primero agradecerles la atención de todos y todas después del almuerzo, mantenernos atentos a la charla se hace difícil. Un poco estas preguntas que nos venimos haciendo sobre estigma, nosotros desde la Federación Argentina, lo primero que nos preguntamos es cómo nosotros como equipo recreamos el estigma y salir de esta idea de ellos y nosotros. Nosotros somos los sanos, ellos son los enfermos que tienen que aceptar el camino que nosotros como sanos le proponemos para la recuperación. Otra de las cuestiones que nos propusimos fue, a partir de estas discusiones, ser cada vez más flexibles para que las personas que se proponen dejar de consumir no sean las que tienen que hacer el esfuerzo, sino los equipos sean los que tienen que hacer los esfuerzos de incluirlos. Y que me parece que ese es un trabajo que tenemos que seguir y es un camino que hay que seguir. Otra de las cuestiones que me parece fundamental es salir del concepto de adicto y de los programas diseñados drogocéntricamente, ¿no? Que el problema no son las sustancias, las personas tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, cualquiera, tenemos problemas y tenemos que aprender todos a resolverlos y abrirnos a un aprendizaje recíproco. Si rompemos esta cultura de ellos y nosotros y empezamos a construir caminando juntos, estaremos mejor del estigma. Lo que pasa es que es un trabajo que estamos caminando, no nos podemos
llamar hechos. En Argentina particularmente tenemos un grave problema hoy que tiene que ver que la visión desde nuestro presidente para abajo es que las personas son viciosas y que ninguno de los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de pagarle la fiesta a un vicioso. Y a partir de ahí se genera una cultura y una contracultura totalmente diferente a lo que veníamos avanzando, particularmente porque todos nuestros países están atravesados por el mismo problema que planteaba Felisa, los compañeros, ¿no? Que cada 4 años cambia la política pública, nos volvemos a relacionar, avanzamos. Entonces en esto tuvimos que hacer un mirar para adentro y decir, cambiarán los gobiernos, lo que no vamos a cambiar es para dónde vamos nosotros. En la política de derechos no se puede volver atrás, en la cuestión de darle ese lugar de persona con derechos, en incluir las estrategias de la reducción del daño, no podemos volver para atrás. Y ahí estamos. Como le decía lo de nuestro presidente, mientras se siga viendo que la salud es un gasto y no un derecho, estamos reproduciendo permanentemente situaciones de estigma. Y al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos es acompañar trayectorias de personas que buscan dejar de consumir por el mismo motivo que consumieron, para vivir un poco mejor. Gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar al tercer bloque, que será el último de esta mesa. Y la pregunta es, para finalizar, ¿qué valoración hacéis de la participación? ¿Quiere hablar, Jorge? Buenas tardes. Primeramente quiero dar gracias a Riot por permitirme estar hoy día con ustedes. La verdad que cuando me hacen la pregunta de cuál es la valoración que es de la participación de la sociedad civil en cuanto a las decisiones de las políticas públicas, la primera respuesta deberá ser muy simple. Por supuesto que es muy importante y es crucial, pero la verdad que haciendo un análisis más exhaustivo, yo vengo recién, la semana pasada participé en el grupo de expertos de Sicato OEA en Santiago. Creo que es la quinta vez que estoy, y hoy día lo dijo Jimena y también lo dijo Gabriel Rossi en la mañana. Yo la semana pasada miraba a los comisionados de droga de los diversos países que estaban presentes en la reunión, tanto virtual como presencialmente, y desde el año 2019 que estoy participando, creo que conocía a 3 o 4, no más. Los demás todos son nuevos. Entonces, cada año que voy me toca hacer nuevo lobby, empezar a conocerlo, intentar desde mi rol generar un vínculo con ese comisionado de ese país para poder formar una federación, para poder tener una interacción con aquellas comunidades que están haciéndolo de buena manera y sin embargo al año siguiente ya no están. La verdad que creo que una de las cosas más importantes es la continuidad de las políticas públicas de los estados, no de los gobiernos, y eso se da en muy pocos países de América Latina. De hecho, Fabián recién hablaba de lo que piensa su presidente. Yo me compartí transfer con la comisionada de Argentina, que volvió al grupo de expertos después de 5 años. Es decir, y esa fue una decisión del Estado, del gobierno argentino de no participar. Lo mismo ha pasado con Colombia, que durante años no ha participado por una decisión de gobierno. Jimena también en la mañana lo habló con respecto a la visión que tuvo la gestión de Trump con respecto a la reducción de la demanda y no tener apoyo. Entonces, claramente es muy importante el rol de la sociedad civil. Ha sido clave, ¿cierto? Ha sido clave para instalar debates sobre reducción de daños, descriminalización, acceso a la salud pública, a la violencia, pero sin embargo todos estos cambios han sido insuficientes porque quedan
muchas veces el trabajo que venimos desarrollando la ONG, la sociedad civil, como dijo Felicia, hace más de 40 años, 50 años tal vez, a veces es menospreciado. Y donde no está el Estado, sí está la sociedad civil. Entonces, claramente, es muy importante, pero no tenemos el peso suficiente, ya sea por recursos, por falta de material, para poder realmente llegar a ingerir en estas políticas públicas. También es importante destacar que la ONG carecemos de muchas veces de recursos que nos permita participar en esta instancia, y eso hace o dificulta aún más poder tener incidencia en la política y en la investigación sobre todo. Por eso este foro son tan importantes, o la RIOT ejerce un papel tan importante en la investigación, en la capacitación, en generar artículos que den peso a lo que realmente hacemos, porque por más que nosotros trabajemos y hemos venido trabajando de manera incansable, muchas veces no somos tomados en cuenta por quienes toman las decisiones. Y es más, si no somos tomados en cuenta los ONG, menos son tomados en cuenta los usuarios, que son quienes realmente los que sufren el problema. Y quiero hacer ahí con respecto a dos alcances que yo hice en la reunión del grupo de expertos, que por supuesto que uno que es con respecto al estigma, que mientras entendemos que en la recuperación no es un problema individual, es un problema de todo, es un problema tanto de la ONG, de la familia y por supuesto que de los estados, ¿cierto? Y en la medida que la persona pueda irse sintiendo ciudadano, padre, hermano, trabajador, este estigma va a ir pasando, y cada vez nuestro trabajo va a ser cada día más eficiente. Eso. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Siguiendo con este avance que nos ha hecho Jorge ya de la participación de la sociedad civil en estos espacios de decisión, podemos pasar a Mari, y tenemos pocos minutos ya, así que algo conciso para finalizar. Gracias. Solamente quería presentar un poco una investigación que hicimos y publicamos a principios de este año, que destaca un poco los progresos y retrocesos de los 10 últimos años en el ámbito de políticas de drogas. Pero, perdón, o si no, ¿puedo utilizar el otro micrófono? No. Voy a utilizar eso. Gracias. Y dentro de esta investigación hay una sección en particular sobre la participación de la sociedad civil y nuestro involucramiento y los problemas a los que nos enfrentamos. Y bueno, a través del mundo es claro que continuamos siendo marginalizados, subfinanciados. Nuestro trabajo siempre es gratuito y tenemos que ser agradecidos de ser... que los gobiernos nos piden nuestra opinión, ¿no? Pero siempre sin financiación, ¿no? Pero el problema más importante es que sufrimos muchas amenazas ahora y ataques, ¿no? a lo que estamos haciendo, y mucho de ello está relacionado con la resurgencia de la guerra contra las drogas. Eso restringe mucho lo que podemos hacer, con un enfoque mucho más de seguridad, que dice, bueno, es tema de seguridad, entonces la sociedad civil no está interesada, no, la sociedad civil trabaja sobre asuntos de drogas relacionados con salud, seguridad es asunto del gobierno, ¿no? La criminalización y estigmatización, es claro que si una población es criminalizada, no va a poder participar de manera significativa en los procesos políticos. Entonces, eso es particularmente para organizaciones de personas usuarias de drogas, pero también todas las organizaciones que trabajan con personas usuarias de drogas y otras poblaciones afectadas por la guerra contra las drogas. Otras cosas que vimos, por ejemplo, en algunos países, el hecho de difundir información sobre reducción de daños es criminalizado o considerado como propaganda y promoción del uso de drogas. Entonces, eso es algo real que estamos enfrentando en varios países. Hay campañas de estigmatización de organizaciones que trabajan sobre derechos humanos y drogas, restricciones a financiación internacional que causan muchos problemas, en particular en países en los cuales claramente los gobiernos no quieren financiarnos. Hay obstáculos administrativos como registro, como
tener que hacer mucho paperwork, todos reportes y todo para justificar nuestro trabajo. Y también el problema de la resurgencia del narcoterrorismo, eso es muy importante también y crea obstáculos muy importantes porque justifica medidas extraordinarias y controles mucho más estrictos sobre la participación de la sociedad civil. Entonces, este tipo de narrativa es muy problemático y tenemos que cuestionarlo todo el tiempo porque somos como sospechados, ¿no?, de participar en terrorismo o narcotráfico porque estamos denunciando esas prácticas que causan 1 millón de abusos de los derechos humanos. Y aún en algunos países en los cuales hay participación de la sociedad civil, no somos reconocidos como socios. Es como, en inglés hay como un ticking the box exercise, así es como, bueno, la sociedad civil ya está involucrada, así que ya estamos contentos. Pero no, nuestros pedidos no están reconocidos en las decisiones mismas y podemos como implementar programas, podemos ofrecer servicios a personas usuarias de drogas, pero el diseño de esos programas, el diseño de estas políticas no nos involucran. A ver, como decía antes, el otro día estaba con un político delante y al final ya me harté tanto que le dije, mira, yo llevo 44 años aquí y tú acabas de llegar. He visto pasar los que no saben, no sé cuánto durarás aquí. Por lo tanto, yo te tengo que decir lo que pienso a pesar de que tú no quieras escucharlo. Bueno, de antes en el tema de estigma, yo creo que lo resumiría que es respeto por las personas que tenemos delante, eso es lo primero, derechos, luchar por los derechos y acompañamiento. No vamos a salvar a nadie, vamos a acompañar a las personas. Dicho esto, ¿qué pasa con la participación? Hay 2 temas diferentes de participar. Una es la participación en lo que son gubernamentales, situaciones gubernamentales. En esa, aquí pone espacios de decisión, yo diría ni uno ni medio. Son espacios consultivos. Los que nos ofertan son espacios consultivos. Yo estoy en el Consejo Municipal de Bienestar Social de Drogas del Ayuntamiento de Barcelona desde el año 85. Es un espacio consultivo. Y cuando me di cuenta que era consultivo, pensé, me voy y no continúo. Pero aún así, resulta que tenemos que aprovechar los espacios consultivos. Tenemos que estar allí para aprovechar los espacios consultivos. O sea, pues si me voy yo, se queda otro, ¿sabes? Y si me voy yo, se queda otro y ese otro no sé lo que va a decir. Por lo tanto, tengo que quedarme aquí. Entonces, vuelvo a repetir, los espacios consultivos son todos los que nos facilita la Administración. Los que tenemos poder son nuestros propios espacios, que es del tejido asociativo, del tercer sector. Por eso es imprescindible que nos agrupemos, nos sepamos agrupar, nos fortalezcamos al máximo y colaboremos mutuamente y tomemos decisiones conjuntas. Es en los únicos espacios que realmente tenemos el poder de decisión. Si hablamos de estigma, como hemos hablado, pues busquemos qué es lo que habéis hecho tú, qué es lo que has hecho tú, cómo nos ponemos de acuerdo y cómo trabajamos el estigma. Y seguro que enseguida estamos. ¿Y cómo vamos a trabajar el estigma? De cara a hacer incidencia política. Vale. Dicho esto, ¿en qué espacios, por ejemplo, está la UNAT en este momento a la cual estoy representando? Pues está en el Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas, que ahí están unas cuantas entidades, también está ABD, y estamos con IPC y otros. Que hacemos lo que podemos, porque según cada 6 meses cambia el presidente, ¿no? O sea, cada 6 meses, depende de quién presida, se toman unas decisiones otras. Estamos también en un sitio que yo creo que ahí tenemos más, y estamos como Río también, en el Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones del Plan Nacional de Drogas. Ahí estamos también como Riot. Y ahí sí que estamos, y creo que, y hoy se ha dicho también aquí, se está haciendo la estrategia de drogas y yo creo que gran parte del trabajo que estamos haciendo se va a ver reflejado
en la estrategia de drogas, en el Plan Nacional de Drogas. Pero ¿qué pasa en España? Que luego las comunidades autónomas, cada uno aplica en su comunidad autónoma lo que le parece y cada municipio hace también lo que le parece. Por lo tanto, tenemos que estar a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel municipal, sobre todo donde hay grandes ciudades, que es donde hay al máximo de problemas de los que estamos hablando aquí. ¿Y qué hacemos? Pues incidimos en que nuestras propias entidades se agrupen. Estamos agrupados, la sociedad civil la tenemos agrupada en entidades de primer nivel, que somos cualquiera de nosotros que estamos trabajando, de segundo nivel, que son las federaciones, agrupan, en este caso, la Federación Catalana de Drogas y, a su vez, la UNAD, la Red a nivel nacional de drogas. Si nos vamos agrupando y vamos cogiendo este tipo de mensajes, todos podremos incidir todos de la misma manera, si no, va a ser imposible. ¿Qué estamos creando también? Que en cada una de las autonomías, porque a nivel nacional ya se está incidiendo, agrupándonos con otros que no son de drogas, pero que son del tercer sector, y estamos intentando incidir políticamente y creando espacios de incidencia política. ¿Qué estamos diciendo? Que a nivel de las autonomías pues se creen también esos espacios de incidencia política y a nivel de los grandes municipios exactamente igual. La única manera que tenemos, y no vuelvo a repetirlo, es unirnos el tejido asociativo. No hay otra manera. Y sobre este tejido asociativo incidimos y conjuntamente quizás podamos lograr alguna cosa. Gracias, Felisa. Ernesto, ¿quieres finalizar tú la mesa y damos paso a las preguntas? Está bien, gracias, ¿me escuchan? Ahí estoy. Sí, me veo como en segundo con delay. Bueno, yo quiero un poco hablar sobre mi experiencia de vida. Y especialmente porque, bueno, yo entro al mundo de las drogas ya desde hace muchos años, caí a las drogas muy joven, y caí como antropólogo, ¿no? Después tuve una maestría de salud mental y tengo otra maestría en criminología porque me interesó todo el mundo de las políticas de drogas, que dije, este es el camino, ¿verdad? De ahí fundamos una asociación, que es la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, ACEID, que es una organización miembro de la RIOT. Y en el marco de la UNGAS de 2016 tuvimos mucha posibilidad de participar en diferentes espacios. Y digo todo eso porque fue gracias al Lamput en 2015 en Santa Marta, en la segunda asamblea, y posteriormente un taller que tuvimos en Bogotá en 2018, donde me di cuenta que soy un usuario de sustancias, que eso pasa por mi cuerpo, ¿verdad? Y cambió mi perspectiva y mi posición sobre cómo tengo que abordar y avanzar en este campo. Les puedo decir de que después de que salí del closet psicoactivo, que dije que soy un usuario de sustancias psicoactivas, se me cerraron todas las puertas de las instituciones públicas, ¿no? De ahí en adelante yo era el drogadicto, ¿verdad? Que pues lo que iba a llegar era a promocionar e incentivar el consumo. Y eso fue un gran golpe, ¿no? Porque finalmente se habla mucho de que somos las personas usuarias de drogas quienes mejor sabemos los que necesitamos, quienes deberíamos orientar las políticas. Se habla de aquí y allá de la importancia de incluir a las personas que usamos drogas, de la participación significativa de las comunidades. Y puedo seguir repitiendo conceptos que escuchamos a repetición por décadas, ¿verdad? Y que al final no están en ningún lado, ¿verdad? Y no se ponen en práctica. Creo que Marí lo dijo muy bien, como esperan que uno llegue y haga todo de gratis, ¿verdad? Y más bien agradezca que le invitaron a hablar, ¿no? De que te dan una estadía en una noche en Viena, ¿verdad? Para ir a una reunión donde tenés 2 minutos para hablar, ¿verdad? Y agradecer, ¿no? A pesar de que no importa lo que dijiste, porque lo que va a pasar después no tiene relevancia. Y ahí les hablo un poquito de lo que hemos hecho en LAMPUT, porque desde la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas tuvimos la oportunidad de participar en un financiamiento del Fondo Mundial por 6 años, donde impulsamos muy fuerte todo el discurso de que en América Latina no hay reducción de daños, que en América Latina, debido a que hay muy poco prevalencia de consumo inyectado y de opioides, ¿verdad? El financiamiento internacional de reducción de daños nunca llegó. Y ese ciclo que les comenté antes
nos lleva a la dificultad de organizarlos y por lo tanto de producir evidencia para hacer incidencia en el marco de la respuesta y así participar de los mecanismos de coordinación país o los mecanismos de respuesta. Pues producimos esa incidencia, esa información en estos años. Más bien les invito a buscar, bueno, la página de Lamput, redlamput.net se está actualizando. Tenemos varios estudios, hicimos un estudio muy importante en 10 países sobre los derechos de la salud, a la no discriminación y a no sufrir detenciones arbitrarias en personas con VIH que usan drogas. Estudios sobre violencia, estigma y discriminación, muy asociado al Stigma Index que viene del VIH y hasta una plataforma de violaciones de derechos humanos, ¿no? Aún así, para el ciclo de subvenciones 8, que ya está empezando, ¿verdad? Cuando salen los documentos oficiales del Fondo Mundial, solo hablan de personas que se inyectan drogas, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Es como un cangrejo. Vamos avanzando, vamos produciendo, vamos diciendo, vamos posicionándonos, aún así nos siguen discriminando. Entonces, sí, claro, es esencial la participación de sociedad civil y creo que es esencial la participación de las personas que usamos drogas. Finalmente, somos las que vivimos esa guerra, somos las que sufrimos, bueno, somos una de las poblaciones y en esa población específicamente creo muy importante la interseccionalidad. Yo he tenido el privilegio, soy un hombre cis heterosexual adulto. Salir del closet y decir que soy una persona usuaria de drogas me es más sencillo. No es así para jóvenes, no es así para mujeres, no es así para personas racializadas, afrodescendientes, indígenas, mucho menos migrantes. Entonces, más bien la invitación es, veamos eso, hagamos partícipe y dentro de la misma sociedad civil, dentro del mismo panel de sociedad civil de La Riot, por ejemplo, tomen en cuenta más, por favor, a las personas que usamos drogas. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Pues damos por concluida la mesa y pasamos a las preguntas. ¿Quién tenga alguna pregunta? Si queréis aportar algo más. Si queréis aportar algo más desde la mesa. Quería preguntar por qué se habla de sociedad civil. Perdón. Que se habla de sociedad civil como si fuera una sola, ¿sí? Y le quería preguntar a la mesa si consideran que es una sola, que es diversa, ¿por qué? ¿Cuál es la situación de las sociedades civiles? Falta la palabra organizadas. Es sociedad civil organizadas. Si no, sociedad civil es todo el mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de tejido asociativo, cuando hablamos de ONG, es sociedad civil organizada. Para el tema que quieras. Hay quien se une pues, para los temas de ludopatías, hay gente que se une para los temas de infancia, hay gente que se une para los temas de mayores, hay gente, o sea, es sociedad civil organizada porque tiene una causa y quiere trabajar sobre ella. Eso yo lo que creo es que en este momento, no sé si sabemos trasladar a los nuevos que tenemos en nuestras organizaciones el espíritu que eso comporta. Y está siendo difícil, porque en este momento muchos de los que vienen a trabajar en nuestras organizaciones vienen a trabajar. No vienen con el espíritu de la fundación. Algunos sí, hay mucha gente muy comprometida, tengo que decir. Pero no sé si estamos sabiendo transmitir. No somos sociedad civil, pero sociedad civil organizada sobre una causa o sobre varias causas, sobre la que sea. Bien. No, rápidamente para decir que sí, es una pregunta muy importante porque, por ejemplo, a nivel internacional, pero a nivel europeo también dentro del foro de la sociedad civil, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre drogas y no tienen un mensaje único o uniforme. En el IDPC tenemos como 5 principios claves que nos reúnen, como la reducción de daños, derechos humanos, bueno, principios como bien definidos, pero amplios, ¿no? Pero hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que no están de acuerdo con eso y que todavía promueven la reducción de daño que mata a los niños y vienen con este mensaje. Y cuando Felisa estaba diciendo tenemos que tener en cuenta esos espacios en los cuales estamos invitados, porque si no vamos, el mensaje de otras organizaciones que están anti-reducción de daños, anti-derechos humanos, pro-represión,
ellos van a estar acá y hablar con los gobiernos. Entonces, por eso que tenemos que unificarnos cuando estamos de acuerdo. Y para eso solamente quería mencionar, porque estoy completamente de acuerdo contigo sobre unificarnos en nuestros mensajes, ¿no? Y tenemos una campaña que se llama Apoye no castigue o Acompañe no castigue, que es muy importante para eso y que intenta como unificar nuestros mensajes, y tenemos muchísimos mensajes de lo que queremos que las políticas sobre drogas sean, ¿no? No es solamente un mensaje tampoco, pero esta umbrella, este mensaje que une es importante para llevarnos por lo menos durante un día. Es el Día de Acción Global, que es 26 de junio, entonces por favor, si quieren participar, lo hagan, pero es una manera de ampliar nuestro mensaje de solidaridad y de apoyo de uno al otro, porque somos aislados mucho, me parece, en este trabajo sobre drogas. Drogas continúan siendo muy estigmatizadas y nuestros mensajes son estigmatizados también. Entonces, unificarse y trabajando en solidaridad unos a otros también es muy importante. Muchas gracias por esa pregunta. Yo tengo un matiz, coincido con casi todo, pero tengo un matiz sobre lo de organizado, porque muchas veces hay procesos con los que compartimos la misma causa, que es protección y dignidad de poblaciones, pero están bajamente institucionalizados o casi que nulamente institucionalizados, pero no implica que no hagamos trabajos conjuntos. Yo creo que en últimas, pero vuelve sobre un mensaje que habías dado más temprano, y era cómo nos articulamos y nos complementamos. Porque el trabajo de sociedad civil, sea o no organizada, sea o no institucionalizada, podría casi que describirse en dos niveles, como aquellos que dan provisión directa de servicios a comunidades o son parte de esas comunidades y desde esas comunidades se apoyan entre sí, y quienes, como a quien represento, hacemos más el trabajo normativo y de incidencia política. Muchas veces, de hecho casi siempre, nosotros como organizaciones de sociedad civil organizada no tenemos la información de primera mano de cuáles son esos problemas que la comunidad necesita resolver. Entonces, a menos que trabajemos con quienes sí están directamente con comunidades, es que podremos hacer eso. Y de lo contrario, quienes trabajan directamente en provisión de servicios no tienen el tiempo ni siquiera como de ponerse a ir a hablar con un representante del Congreso. No es la prioridad, porque la prioridad es su gente. Entonces, para mí el matiz es, sí es una diversidad enorme, creo que difícil de describirla, y depende mucho del contexto, de las regulaciones, de un montón de cosas, del momento político, inclusive de prohibiciones y cierres de espacio cívico que están surgiendo en muchos países, por ejemplo en Perú, pero que en última sí quería retomar el mensaje de cómo nos complementamos, porque nos necesitamos los unos a nosotros para potenciar el trabajo que hacemos. Unos comentarios. Uno primero que tiene que ver con esto que hablábamos de los modelos de gobernanza y bueno, como de alguna forma el retiro del Estado social y su sustitución por un Estado con funciones más de control y represión, nos deja a nosotros, pensaba cuando María decía, trabajando gratis, sin recursos, bueno, pero dando respuestas a temas que van mucho más allá de las drogas. Ya no tenemos socios hacia quienes redirigir la amplitud de problemas que muchas veces trae una persona que también viene planteando algo de su vínculo con las drogas, ¿no? En realidad las drogas no son el problema es si la persona es violentada, si es excluida, bueno, todo eso, y nos vamos quedando como sin socios desde el Estado que atiendan esas problemáticas. Uno a veces estás corriendo atrás de conseguir dónde puede dormir, yo qué sé, dónde puede comer, quién puede resolver a dónde la derivo por la situación de violencia, yo qué sé, todo eso que trasciende mucho lo que era originalmente el trabajo de las ONGs de drogas, hasta que, bueno, empezamos todos con una mirada más comunitaria a abarcar muchos más campos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo lo pensaba también a partir de lo de Mari, que los estados, cuando nos proponen algún tipo de alianza, en los casos en los que se puede, digamos, ya no son convenios,
ya no es venir con acordar trabajo conjunto, sino tercerizaciones, donde además el planteo es: necesito 3 horas de psicóloga en la puerta de tal lado y 2 horas de trabajadora social acá no sé qué, pero donde la entidad, la ONG no tiene el más mínimo margen de plantear nada, ni a nivel de metodología, ni nada, ¿no? Bueno, te contratan básicamente para que tú seas el aportante de la seguridad social, pero pretendiendo que de alguna manera las personas contratadas sean funcionarios casi que del propio Estado, ¿no? A los que se les dice qué hacer, dónde hacerlo, en qué momento hacerlo. ¿Sí? Una cuestión de tercerización que precariza el trabajo de las entidades, que precariza el trabajo de las personas, de los técnicos que realizan la tarea, y sobre todo que anula la posibilidad que tenemos las entidades, como bien dice Feli, que venimos de pronto acumulando hace muchísimos años saberes, de poder aportar esos saberes, ¿no? Es decir, llegó el gobierno de turno, cambiaron los 3 para abajo o más, y empiezan a descubrir la pólvora. Muchas veces, hay veces que, bueno, que hay gente que sabe, pero otras veces no, y no te permiten aportar, te dicen: contrátame 2 psicólogos, contrátame, y que hagan lo que yo digo, ¿no? Que vayan un día a coordinar en el ministerio tal, tantas horas, digo, me parece que eso es muy complejo. En algún punto volvemos a lo que se hablaba hoy, ¿no? Y uno viene escuchando decir: ¿qué nos convoca a seguir? ¿Qué nos convoca a seguir? Porque la verdad, en esto, y nos convoca nuestra sensibilidad, que muchas veces no la encontramos en el gobierno. Nosotros hemos padecido en algún momento el tema de estar en un lugar de vulneradores de derechos, cuando la gente llegaba vulnerada en todo, absolutamente en todos sus derechos, y de alguna manera se comenzaba a restituir a partir de un tratamiento. Yo a veces pienso, digo, esto de la droga, a algunas personas le permite acceder a la salud, que nunca... Entonces, mientras no hizo ruido en la droga, pasó su vida invisible. Y a partir de la droga empieza, ¿no? con todo esto de las organizaciones y todo, a incluirse en la educación, en la salud y demás. Pero estas cuestiones de... ¿Viste? Yo estoy en muchas mesas con los gobiernos y digo: ¿qué me convoca a seguir? ¿Qué me convoca a seguir? En esto, si tenemos gobiernos que nos piden hoy una normativa que vale 5 veces más que lo que la pagan, ¿no? Entonces, ¿qué nos convoca a seguir luchando? Evidentemente nos ubicamos en un lugar de mano de obra barata, funcionales al retiro de la responsabilidad del Estado. Hoy escuchaba que 10 años de una ley en Uruguay, 15 en Argentina, ley de salud mental muy orientada a los derechos, donde nunca tuvo el presupuesto para ser implementada. Entonces, creemos que en estos 10, 15 años de no haber implementado una ley, no vulneramos derechos. Vulneramos derechos de lo que uno se le ocurra. Entonces, nada, esta era una reflexión que nos convoca a seguir. Damos paso a la última pregunta, que ya vamos pasados de tiempo. Sí, buenas tardes. Luis Jiménez es mi nombre. Justo esta última reflexión que haces, Fabián, iba por el lado que yo quería preguntarles, que es cómo ven la relación entre el campo de drogas y el campo de la salud mental, particularmente los movimientos de salud mental con perspectiva de derechos que apuntan al cambio, a la desmanicomialización, a la desinstitucionalización, a estos procesos de transformación específicos en el campo de salud mental, pero que entiendo que abarcan también lo específico de drogas. Pero ¿cómo ven ustedes esa relación entre estos dos campos que muchas veces han estado separados y que podrían marchar juntos? Yo puedo contestar lo que está pasando en España y en concreto en Cataluña, ¿eh? Ya no te hablo de España en general, sino en Cataluña.
dice, si no puedes luchar contra el enemigo, únete. Pues esto es lo que hemos hecho nosotros, unirnos a las entidades que trabajan en salud mental, para que todos tengamos el espacio y sepan, porque claro, la administración dice, no, esto es un problema de salud mental, pero salud mental tiene tal cantidad de problemáticas y de gente que se difumina el tema de las drogas dentro de salud mental. O sea, nos fagocitaban y se difuminaba el problema de las drogas. Y dijimos, no, esto es específico, tiene una especialidad y tenemos que defenderlo como especialidad necesaria. O sea, si yo voy a operarme de la rodilla, no me opera el del codo. Y resulta que eso lo ves normal. Y si me opera de la oreja, no me opera del ojo. O sea, y en cambio, en estos temas nuestros, resulta que se puede juntar todo y es un totum revolutum. Entonces, para mantener la especificidad y la especialidad en el tema de drogas, sobre todo en las grandes ciudades, yo no estoy hablando en lo rural, porque sería en algunos sitios rural de pequeños pueblos, es muy difícil crear, aunque hayan mancomunidades y tal, es muy difícil crear servicios específicos de drogas. Pero sí en las macrociudades, donde hay un problema de drogas, que lo coges por la especificidad y la especialidad en el tema o no le das respuesta. Entonces nos hemos unido las entidades de salud mental y las de drogas y estamos trabajando juntos y donde no dice adicciones le ponemos y adicciones. Pacto de salud mental del Gobierno de Cataluña, pacto de salud mental y adicciones. O sea, que no me gusta tampoco la palabra adicciones, pero bueno, y adicciones. Ellos mismos y nosotros cuando hemos ido y estamos yendo al Gobierno, lo que hacemos es separar cuando hablamos, o sea, van a hablarnos de drogas y dan la especialidad exacta del tratamiento o de la prevención o de lo que sea en el tema de adicciones. Con lo cual, algunos de ellos ya no se han atrevido a fagotizarnos y a absorbernos y los que han pretendido fagotizarnos se han salido de la red, ellos mismos. Porque para el Gobierno ya le iba bien hablar simplemente de salud mental. La salud mental puede ser que un drogodependiente tenga problemas de salud mental o no. ¿Ha aumentado los problemas de salud mental? Claro, y conforme estén en la calle más tiempo y como tarden más años a llegar a un centro de tratamiento, pues más trastornos mentales. Pero de los que consumen drogas y están en la calle y de los que no consumen drogas igual, porque la situación te lleva a eso. Entonces, nosotros, por lo menos desde la Riot creo que lo hemos hecho toda la vida y desde los servicios donde yo estoy en temas de drogas, reivindicamos la especificidad y la especialidad. Adelante, Ernesto. Gracias. Yo una de las aclaraciones que quiero hacer es que la discusión sobre los enfoques sociales o comunitarios de salud mental está más en Sudamérica. En Centroamérica seguimos trabajando desde un enfoque totalmente manicomial y represivo. Así que no hay, digamos, separación, ¿no? Finalmente, dentro de nuestros países, el problema de las adicciones, que también no me gusta el concepto, es un problema de salud mental y las instituciones de salud mental siguen siendo manicomios, siguen siendo instituciones totales, ¿no? Y aquí creo poner los ejemplos de México, por ejemplo, con los anexos, que son casas de tortura, ¿verdad? Y en muchos países, de hecho, hay mecanismos de prevención de la tortura en varios países, en Paraguay, por ejemplo, haciendo revisiones de centros de rehabilitación, porque finalmente, o las comunidades terapéuticas en Brasil, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy importante eso, porque finalmente todos se meten en el mismo saco y todas las personas que usamos drogas terminamos siendo adictos, que la única respuesta es manicomial. Entonces, más bien, mi idea sería ver cómo desde el sur podemos traer estas ideas y empezar a hablar más de esas diferencias, ¿no? Y de esos enfoques de salud comunitaria o desmanicomializantes. Gracias. Sí, no sé quién. ¿Sigo yo? Sí, un poco para Luis, creo. Nos conocemos.
Mira, en la Argentina, digo, para ser muy sintético, en la Argentina la ley de salud mental, la discusión, una de las patas de la discusión sobre la ley de salud mental, yo me formé en la Universidad de Lanús, así que conozco. Uno de los ejes nunca puestos sobre la mesa fue sacar del campo de la atención de adicciones en particular a las organizaciones de la sociedad civil y particularmente a las comunidades terapéuticas, con un discurso bastante reactivo y un poco, como decía acá el compañero, englobando a todo dentro de lo mismo, construyendo, digamos, todo un discurso que muchas veces no tenía que ver con la realidad. Nosotros desde la Federación, FONGA reúne comunidades terapéuticas y programas ambulatorios y se han incorporado bastantes programas de reducción de daños y lo hemos incorporado nosotros en las comunidades terapéuticas. Desde el trabajo de la Federación y desde la articulación que fuimos haciendo con los distintos gobiernos que nos permitieron hacerlo, logramos no solo incorporar a la ley de salud mental toda una mirada desde el campo de la sociedad civil organizada, en el caso nuestro de sociedad civil organizada, sino que logramos generar las herramientas y los espacios para la implementación real, porque la ley, una de las cuestiones de la ley de salud mental es que era muy linda en los papeles, pero no tenía implementación directa en la práctica cotidiana, o sea, las prácticas restitutivas de derechos y demás eran un discurso, ¿no? Y el Estado no adecuó sus organizaciones, adecuó su discurso, no sus organizaciones y sus prácticas, sí lo hizo, lo fue haciendo más adelante, y el trabajo de la Federación, digo porque me parece importante la sociedad civil organizada y la capacidad de respuesta, permitió implementar, por un lado, implementar los mecanismos para que la ley de salud mental se implemente en el campo de las adicciones en particular, y además generamos todo un proceso de adecuación de las organizaciones, por lo menos las que están federadas, hicieron un proceso de adecuación de los últimos 2 años o 3, por ahí Fabián me dirá, donde todas las comunidades terapéuticas y los programas de tratamiento del calibre que sea se adecuaran a los principios de la ley de salud mental. Y hoy estamos trabajando en relación con la provincia de Buenos Aires, básicamente, en función de esto, de cómo se avanza en la implementación de la ley y en el avance en este diálogo, en este discurso, porque si no, la ley de salud mental dejaba por fuera todo el conocimiento, porque la sociedad organizada produce un nivel de conocimiento, especialmente en el campo de las adicciones, por lo menos en lo que nosotros atañe, muy importante, que generalmente en el espacio público es más difícil porque históricamente, por lo menos en Argentina, el espacio público fue reactivo a las problemáticas vinculadas con la marginalidad, con las drogas y demás. Entonces me parece que ahí se da una articulación interesante, una discusión interesante. Eso por un lado. Y para nosotros fue importante el papel de Riod, porque Riod, con todo lo que uno pueda estar a favor o en contra, fue uno de los pocos espacios, por lo menos que yo conozco, que incluyó miradas distintas, diversas, incluso contradictorias y contrapuestas, ¿no? Y logró que esas miradas puedan dialogar, puedan convivir y puedan generar puntos de encuentro, porque en este campo, creo que estamos todos de acuerdo, no es obligación que pensemos todo lo mismo. Sí es obligatorio para nosotros, por lo menos desde el punto de vista moral y político, que seamos capaces de tener un diálogo con el que piensa distinto. Para nosotros como comunidades terapéuticas eso fue importantísimo, fue un salto de calidad enorme. Y si hay algo que tiene Riod es que no ha excluido a nadie nunca por ningún motivo. Y que fue un espacio de diálogo, de discusión y de crecimiento y de amplitud. De hecho, hoy acá en esta mesa, hay miradas totalmente distintas. Estuvo el Estado. Y me parece que ahí está la riqueza. Entonces, me parece que generar espacios para que la diversidad discuta, dialogue y construya, me parece que es muy rico y para mí es uno de los espacios que representa la Riod, ¿no? Y me parece que sobre esto podríamos avanzar toda la tarde, digo, para discutir, pero me parece que ahí está la riqueza. Yo para añadir solamente... tiene un documento la Riod que es el modelo de intervención, que aunque está abierto a ir cambiando, es un documento que no es estático, sino que será cambiante
en función de cómo cambia la sociedad. Estamos diciendo que nos adaptamos a diversas realidades, por lo tanto, seguramente tendremos que de vez en cuando mirarlo y irlo rehaciendo. Pero el modelo de intervención es muy, que le llamamos integral, porque estamos hablando de biopsicosocial y educativo, le llamamos integrador, porque resulta que la finalidad es que las personas sean miembros activos de la sociedad, miembros sean con deberes y con derechos, y le llamamos integrador, integrado, perdonad, le llamamos integrado porque aquí se ha dicho esta mañana, estamos, o sea, no trabajamos con una persona que tenga un problema de drogodependencias. Es que resulta que tiene un problema laboral, es que resulta que tiene, a veces recibe violencia, es que resulta que tiene hijos, es que resulta que tiene problemas sociales, es que resulta que no tiene vivienda, es que, o sea, que tal, tenemos que estar trabajando con la red de salud también, con la red de salud mental, naturalmente en coordinación y en complementariedad, pero es en complementariedad de todas estas redes que son necesarios que trabajemos de una manera conjunta. Y esto lo iremos, con el tiempo lo iremos, tendremos que incorporar, por ejemplo, vivienda, que no está ahí. Por ejemplo, vivienda. Hoy día en las grandes ciudades el tema de la vivienda se ha convertido para nuestros usuarios en un grave problema. Sí, yo cortito a sumar lo que dice Felisa. Este último año revisamos el último documento de salud mental, que era del 2017, y el 90% lo tuvimos que modificar. Es decir, fue un laburo de decir, bueno, apareció la pandemia, apareció el suicidio, el tema de pantalla, y cuando empezamos a trabajar, decir, hay que cambiar el 90%, y eso es lo bueno, que podemos ir cambiando así. Vamos a dar por finalizada la mesa. Muchas gracias por todas las aportaciones. Gracias Ernesto, Jorge, Isabel, Fabián, Felisa y Marí. Y damos paso al siguiente espacio.